Shalom. En esta ocasión, pues estamos en la porción Beja Alotja. Esta porción ya es esta de las últimas con estos recuentos de la inauguración del tabernáculo, ¿no? Y ya estamos a punto de salir, ¿no?, hacia la tierra prometida. Pero bueno, es importante la temática que ponen aquí. Estos recuentos que se están haciendo, pues exponen detalles, ¿no?, que no se habían a veces mencionado, ¿no?, anteriormente, y aunque uno podría decir, oye, pero es cuando fue la inauguración del tabernáculo y como que ya habíamos pasado eso, se está regresando para detalles especiales, ¿no? Y ya saben, este asunto que no necesariamente lo que va contando la Torah está en orden cronológico, ¿no? Esto que se dice, ¿no?, que el dicho de los rabíes dicen no hay un antes o un después en la Torah, ¿no? Que obviamente te puede contar cosas de antes o de después, ¿no? Pero no está continua el tiempo, ¿no? Te puede contar cosas de antes, te puede contar cosas de después. Y hay a veces son cosas de mucho después, ¿no? Entonces hay pequeños comentarios por ahí, ¿no?, que se dice que esto es mucho después, ¿no? Que están tomando cosas en cuenta de lo que pasa mucho tiempo después, ¿no? Y claro, hay comentarios que dicen, no, este es ya en la época del Mashiach y de la redención y cosas así. Pero bueno, existe tales comentarios, ¿no? Y por eso así está la Torah, ¿no? Aquí empieza con el asunto, ¿no?, de una ceremonia especial, ¿no?, para inaugurar el altar. Y bueno, está explicando acerca de la menorá, del candelabro de 7 ramas que hay ahí, ¿no?, de 7 luces, y de cómo habría que prender las luces, ¿no? Y es lo que le da el título a esta porción. Bejadlotja, que no quiere decir literalmente que encienda uno las luces, porque literalmente alotja es elevar, ¿no? Está diciendo cuando eleves las luces del menorá, ¿no? Pero bueno, lo está poniendo en esa forma la Torah, ¿no? Y bueno, hay detalles que no habían aparecido antes, ¿no? Y aparece aquí instrucciones para poder hacer un segundo Pesaj para aquellos que estaban de viaje, ¿no?, o habían sufrido algo especial, ¿no?, que los había impedido para poder celebrar el primer Pesaj. Pero este segundo Pesaj nada más es para ciertos casos especiales, no es para los flojonazos que se quedaron dormidos en el primer Pesaj, dicen, va a haber un segundo Pesaj y tengo la oportunidad de ahora sí estar despierto. No,
Este no es para esos casos, es solo para casos especiales que estuvieron de viaje, ¿no? O que pasó algo fuera de lo normal y que entonces se les permite esta oportunidad un mes después de celebrar Pesaj. Esta porción después empieza detallando ya aquí en preparativos para el viaje que se va a hacer hacia la tierra prometida, ¿no? Y conste que estos preparativos no solo era para el viaje a la tierra prometida, sino para seguir viajando dentro de la tierra prometida, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que eso no pasó así a la primera, ¿no? No en entrar a la tierra prometida directamente, pues ya veremos en la próxima porción, ¿no? El por qué no se entró a la tierra prometida y tuvieron que quedarse en el desierto. Pero estos preparativos es para ese viaje, ¿no? Y se supone que es para viajar dentro de la tierra prometida más adelante. Empieza con estos recordatorios, ¿no? De que se fije el pueblo de Israel, ¿no? En la nube que está en el campamento ahí que tenemos del pueblo de Israel, ¿no? Y se fijaran en cuando se movía la nube, ¿no? Y era indicativo, ¿no? De cuándo había que viajar, ¿no? O cuándo había que acampar, ¿no? Estarse ahí en cierto lugar un determinado tiempo hasta que la nube se moviera. Y entonces, bueno, tiene la ventaja que tienen un indicativo bastante evidente, ¿no? Está acompañándonos el Eterno y qué bueno que pues podemos ver ahí, ¿no? Y además esta porción habla sobre hacer dos cornetas de plata, ¿no? Para poder dar señales auditivas, ¿no? Y reunir la asamblea, ¿no? ¿No? Cuando habría que reunir a la gente, ¿no? Para si hubiera el caso de una guerra o también para estos efectos de organizarse para partir en el viaje, ¿no? O quedarse, ¿no? Entonces había estas dos trompetas de plata, ¿no? Y que también pues podía haber señales con las trompetas, ¿no? De cuando se tenían que presentar ofrendas, recordatorios de los festivales, de las fiestas, festividades que haya que atender o que si nos cite el Eterno, ¿verdad? O los Shabbats, por supuesto. Y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, había esta ventaja de señales auditivas extras, ¿no? Poder escuchar estas trompetas, ¿no? Y poder organizarnos más fácilmente en el viaje, ¿no? Y muchos de los comentarios sobre esta porción
se centra en este sentido, ¿no? Se le dice a Moshe, ¿no? El Eterno le dice, haz 2 trompetas de plata, ¿no? Dos cornetas, 2 trompetas para estas señales, ¿no? Y bueno, le describe la forma de hacerlas, ¿no? Con martillo y se puede ir formando la trompeta, ¿no? Y dice que te pueden servir para que puedas llamar de alguna forma a la congregación. Y así le llama ahí, en esta frase, al pueblo de Israel, ¿no? Le llama, en hebreo usa una frase que se llama Edá, una palabra que se llama Edá, ¿no? Que viene de la raíz es Ed, que es testigo, ¿no? Y es una frase que también usa el Eterno, ¿no? Para referirse de vez en cuando al pueblo de Israel, ¿no? En referencia a que son sus testigos, ¿no? Y bueno, usa esta palabra edad, que la mejor traducción podría ser congregación, ¿no? Y entonces decía, bueno, puedes usar, dice, haz dos trompetas que te sirvan para juntar a la congregación, ¿no? Y para que, así dice, para que sirvan también para que los campamentos, ¿no? Viajen. Y entonces conste que está usando, que es muchos libros de sabiduría, ¿no? Se centran en este sentido, ¿no? Cómo usa 2 palabras para describir al pueblo de Israel, ¿no? Usó la palabra congregación, edad, ¿no? Y esta palabra campamentos, ¿no? Para que uses las trompetas para que los campamentos viajen, ¿no? Mahanot es la palabra campamentos. Y usa estas 2 palabras, ¿no? Para describir a un grupo de personas, ¿no? En la escritura, ¿no? La palabra campamento, de diferente forma, ¿no? Normalmente se utiliza, ¿no? Cuando se juntan las personas, ¿no? En un grupo, y especialmente para defenderse o unirse, ¿no? Por alguna razón que está pasando, ¿no? Ya sea que están en un lugar peligroso o los ataquen, o entonces se juntan, ¿no? Se juntan y se forma un grupo de gente unidos por una causa externa que lo está afectando, ¿no? Ya sea que algo pasó, ¿no? Lo está atacando a alguien, ¿no? Van cuidándose de alguien, entonces tienen que ir en grupos o guardándose, ¿no? Y bueno, podría ser el mismo sentido, ¿no? Como se ve uno que en este mundo, ¿no? En que normalmente pues las personas, cada quien está en su cosa, ¿no? Tú ves, no sé, a los mexicanos, ¿no? Pues sí son mexicanos, ¿no? Pero cada quien está en su quehacer, en sus deseos, en lo que les gusta, y en realidad en el mundo de ahora están como divididos, ¿no? Y solo se unen
si pasa algo, ¿no? Hay un desastre natural, hay un terremoto, y entonces sí se ve mucho esa unión, ¿no? Cómo se unen por esa causa. Y ese es este mismo sentido cuando la escritura, la Torah específicamente, pero también se usa en los profetas y eso, en la que se usa la palabra mahanot, campamentos, ¿no? Que se creó un campamento por una, por una razón, ¿no? Claro, aquí están acampando, ¿no? El pueblo de Israel alrededor del tabernáculo, ¿no? Que es el otro símbolo que los va a juntar, ¿no? Pero entonces la palabra campamento se está usando de forma reactiva, ¿no? Pasó algo y entonces sí hay una unidad y creas un campamento. Y la otra palabra, que es una congregación, es diferente, ¿no? Porque ahí estás viendo un grupo de personas, ¿no? Que se une por una causa específica, ¿no? Comparten una visión, comparten una aspiración, comparten un ideal, ¿no? Y en este caso, pues, el pueblo de Israel, ¿no? Compartimos un ideal principal, ¿no? Que es el eterno. Y entonces ahí está el otro concepto, ¿no? Que el eterno es el que nos está haciendo una unidad, ¿no? Entonces ya no se llama campamento, ¿no? Porque esa unidad se creó reactivamente para defendernos, ¿no? O protegernos o cuidarnos. Esta otra unidad, ¿no? Es para unirnos con el eterno, ¿no? Tenemos un propósito para ser un pueblo, una unidad. Y esta es la otra palabra que se usa, edad, ¿no? Congregación, ¿no? Y entonces, curiosamente ponen que estas trompetas de plata, ¿no? Se dice, no está claro por qué son dos trompetas, pero sí pone dos propósitos, ¿no? Para juntar a la congregación y para causar que los campamentos se muevan, ¿no? Puedan viajar, ¿no? Se reúnan sus cosas y viajan. Y entonces levantas el campamento, ¿no? Pero pues es muy interesante, ¿no? Ver hoy en día, ¿no? Cómo estamos, ¿no? Que el mundo está como disperso, dividido, ¿no? Polarizado, ¿no? Cada quien en sus propias ideas, en sus propias cosas. Y el problema es que se olvidan del eterno, ¿no? Justamente esa meta o ese propósito para unirnos en una causa, ¿no? Ser un pueblo para servir al eterno, ¿no? El pueblo del eterno. Pero pues ahí es el problema, ¿no? Esa sería para formar un grupo de personas, una congregación que estaría en ese sentido. Vamos a servir al Eterno, vamos a seguirlo, vamos a escuchar su instrucción, vamos a hacerlo y vamos a seguir ese camino. Pero pues hoy en día, ¿no? La gente solo se une cuando pasa algo, ¿no? Y esa es justo la definición de campamentos, ¿no? Y para como lo está poniendo la Torah en esta sección, ¿no?
justo quiere decir que el pueblo de Israel va a viajar a la tierra prometida, ¿no? Está definiendo que el pueblo de Israel es al mismo tiempo una congregación y un campamento, ¿no? En diferentes partes de la escritura, ¿no? A veces pone este término hijos de Dios, ¿no? Que impacta mucho. Pero pues lo pone en el término de que entonces si son todos hijos del mismo Padre, ¿no? Entonces se deberían de cuidar unos a otros como hermanos, ¿no? Y ese es el sentido por el que se usan ese tipo de palabras, ¿no? Se está buscando una unidad familiar, ¿no? Que pase esto, que al mismo tiempo seamos una unidad llamada congregación, que también al mismo tiempo es una unidad llamada campamento, ¿no? Aunque la definición de cada una de esas dos, ¿no? Una sea reactiva, ¿no? A la defensiva, el campamento, ¿no? Y la otra proactiva, ¿no? Porque quiero trabajar en una unidad para un propósito determinado, que sería unirnos para estar con el Eterno, ser un solo pueblo, ¿no? Unido para servir a un creador que tenemos, el único Dios que hay. Y entonces estos conceptos, ¿no? Están puestos aquí, ¿no? Y claro, están estos detalles, ¿no? Como están dando instrucciones, ¿no? Por ejemplo, las instrucciones del maná, de cómo funciona el Shabbat, de las instrucciones que debes seguir, ¿no? Y eso es, pues, cosas que nos van uniendo, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? Pues está unido con este concepto de Shabbat, ¿no? De tener un día especial cada 7 días, ¿no? Guardado especial para el Eterno, ¿no? Para estudiar Torah, para unirnos con el Eterno, para estar trabajando en eso, ¿no? Los otros días pues estamos haciendo cosas, trabajando en conjunto con el pueblo, cuidándonos como hermanos, ¿no? Ayudándonos, viendo por el prójimo. Y ese es el sentido, ¿no? El sentido de que nos está poniendo la escritura, ¿no? Este sentido de amar a nuestro Dios, ¿no? Hashem, y amar al prójimo, ¿no? Cuidar al prójimo, ver por el prójimo, que todo es una familia, ¿no? Y una familia unida, ¿no? Todos los hermanos unidos para ir con el Padre y formar una unidad. Y entonces pues están esos dos conceptos, ¿no? Y obviamente todo este proceso que está hablando, ¿no? De que, oye, va a haber maná, entonces va a haber alimento, nada más que no debes de abusar, ¿no? Debes de tomar tu parte y dejarle a que todos los demás tomen su parte, ¿no? No debes de tomar de más ni de menos, debe haber un cierto balance en la comunidad. Eso es justamente lo que está buscando el Eterno, ¿no?
darnos una visión de cómo trabajar juntos como pueblo, ¿no? Que podamos estar juntos y ayudarnos unos a los otros, ¿no? Estar en este sentido, ¿no? Que no importa cómo seas, ¿no? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿No? Todos estamos unidos en el mismo sentido, ¿no? Tenemos un solo Dios y lo estamos siguiendo. Y en el camino, pues nos estamos ayudando unos a los otros para ir siguiendo. Y ahí es lograr una unidad grande como pueblo, ¿no? Y justamente está este sentido del Shabbat, ¿no? Este concepto, ¿no? Que nos une como pueblo, ¿no? Estamos observando el Shabbat porque así nos dice el Eterno y lo estamos tratando de hacer lo mejor posible, ¿no? Pero esos detalles son los que nos va a dar una cierta unidad como pueblo, ¿no? Que al mismo tiempo seamos una congregación y un campamento. En esta misma porción, ¿no? Al final de la porción, ¿no? Hay cambia la temática, ¿no? Y hay el detalle, ¿no? Que empieza a hablar mal la hermana de Moisés, ¿no? A hablar mal de Moisés. Ok, conste que todas las temáticas que se están tratando aquí, ¿no? Se trata de convivir correctamente como pueblo. Eso es lo que nos está enseñando, ¿no? Ese es el sentido de que nos convirtamos en un grupo, en una comunidad, en una sociedad, ¿no? Que estamos juntos para protegernos y ayudarnos y pues logramos sobrevivir, ¿no? a este mundo, ¿no? Y entonces eso es lo que justo nos está enseñando el Eterno, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿No? ¿Cómo mantenernos juntos? Y obviamente pues batallamos contra el caos del mundo, ¿no? Que los que está queriendo hacer es dividir a todo mundo, ¿no? Y pues ese es como está funcionando los conceptos de esta porción, ¿no? Y este último concepto, ¿no? De no hablar mal de las personas porque causa división, ¿no? Ya de por sí había habido ahí conceptos, ¿no? De que, ok, si va a haber un día o va a haber una hora en que les voy a dar de comer además del maná, ¿no? Van a bajar aves para que pues también pueden ir y tomar una y comérsela, ¿no? Pero conste que están bajando las aves para todo el mundo y entonces pues quiere decir que no son todas para ti o que te abalances sobre ellas para ver cuántas junto y junto de más, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Y justamente hay hasta consecuencias por hacer esto, justamente por hacer eso, ¿no? Abalanzarse tratando de agarrar las más aves posibles, ¿no? Porque quiero comer carne de ave en lugar de maná, ¿no? Y hay esos detalles, ¿no?
conste que visto así la escritura, ¿no? Cómo va el pueblo que viene de una esclavitud en Egipto, ¿no? Que allá eran esclavos, ¿no? Y estaban unidos por eso mismo, ¿no? Por el sufrimiento que estaban teniendo allá, ¿no? Y pues estaban a la defensiva, de hecho. Y vino el Eterno, ¿no? A sacarlos de eso y a crear este otro concepto de congregación, ¿no? A unir a las personas, ¿no? En un grupo que tenga un propósito definido, pero también que al mismo tiempo pues estén cuidando de todo lo demás, ¿no? De todo lo demás que pasa en este mundo. Y claro, ya visto así, ¿no? Pues todo lo que le pasa al pueblo de Israel a través de la historia es un juego de ambos conceptos, ¿no? Se te dice, bueno, vas a ser una congregación y vas a buscar ser un pueblo para el Eterno, servir al Eterno. Si se te empieza a olvidar eso, ¿no? Te empiezas a quitar esa unidad, a disgregar el pueblo, ¿no? A que ya no haya el pueblo, ¿no? Que ese es el problema, ¿no? Que se van ahí con las naciones buscando otras cosas. Y aquí está buscando, ¿no? Pues cada vez que pasa eso, ¿no? Pues entonces te voy a de alguna forma hacer que crees un campamento primeramente para defenderte de lo que pasa alrededor, ¿no? Y esa es la historia del pueblo de Israel, ¿no? Cosas que pasan para unirlos como campamento, ¿no? Y que se acuerden del Eterno y sigan unidos como congregación, ¿no? Siempre manteniendo ambos lados, ¿no? Que sean una congregación y que sean un campamento y siempre estén unidos para ayudarse unos a los otros. Pero pues todo ese concepto, ¿no? Amar al Eterno, amar al prójimo, ¿no? Se nos olvida y nada más estamos viendo nuestros deseos, nuestro propio yo. Y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Estamos batallando en este mundo porque estamos perdiendo estos conceptos importantes que están en esta porción, ¿no? Y entonces es una porción muy importante, ¿no? Para preparar el viaje a la tierra prometida. Quiere decir que si nos olvidamos de estos conceptos, ¿no? Que debemos estar unidos, buscando esta unidad con el Eterno, y que debemos estar unidos, ¿no? Como campamento, cuidándonos unos a los otros, protegiéndonos de lo que hay alrededor, de lo que pase, ¿no? Debemos de estar como un pueblo unidos, como campamento y como congregación. Hay veces que el mundo nos distrae y no nos fijamos en las lecciones como esta que está aquí, ¿no? Que tenemos que mantenernos como campamento y como congregación al mismo tiempo y así ir viajando hacia la tierra prometida. Tal vez toda esta historia, ¿no? De persecución, de problemas, de guerras, de holocaustos, de desgracias, ¿no? Pues nos sirvan para aprender la lección, en que nunca tenemos que olvidar
esta lección de unidad, ¿no? Ojalá todavía se usaran las trompetas de plata, ¿no? E identificarnos como un solo pueblo con un solo propósito: estar con el Eterno, ser luz a las naciones, testigos del Eterno. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno nos ayude, nos dé fortaleza, nos ilumine y nos dé misericordia. Que el Eterno nos acompañe con su presencia y nos ponga su paz. Shalom a todos, un abrazo, y que podamos continuar como un solo pueblo, con un solo Dios, y protegernos de las distracciones que hay alrededor. Shalom.